correo a soporte Blackboard. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar en este video es molalidad. Es como molaridad, ¿no? Incluso en la palabra se parece, ¿no? Molaridad, me podría preguntar, maestro, no se equivocó al escribirlo, pero no, es un tipo de concentración química utilizada. Vamos a ver su definición, la molalidad, y recordando, ¿no?, que el símbolo de concentraciones son los corchetes, y la M minúscula indica molalidad, así como la M mayúscula indicaba molaridad. Esta se define como los moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces tendríamos unidades de mol de soluto por kilogramo de solución. En esta masa se incluye todo lo que hay en la disolución. En este caso, pues generalmente hay dos componentes, ¿no? El disolvente y el soluto, aunque puede haber más componentes, ¿no? Y se expresa de la siguiente forma, ¿no? Molalidad es igual a mol por kilogramo, ¿no? Ahora, para poder calcularla es muy fácil, ¿no? Generalmente tenemos nosotros la masa de soluto o es lo que estamos buscando o es lo que queremos obtener para preparar una disolución. Tendríamos la masa de soluto de la masa, nosotros con el peso molecular cambiamos a moles y tendríamos moles del soluto y nada más nos quedaría, el siguiente paso sería dividir entre los kilogramos de solvente para entonces obtener la molalidad de la solución. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio rápidamente y es muy sencillo, que nos pide determinar la molalidad y la molaridad de una solución en donde se disuelven 75 gramos de nitrato de bario en 374 gramos de agua a 25 grados centígrados. Por cierto, la molalidad tiene la ventaja de que no depende de la temperatura, ¿no? La molaridad, como depende del volumen, el volumen depende de la temperatura, entonces cuando cambia la temperatura de la solución, siempre hay una pérdida o una concentración, ¿no? Porque si ganó volumen la solución, se diluye, y si perdió volumen la solución por causa de la temperatura, se concentra. Entonces, de hecho, en las prácticas me comentaron varios de ustedes, ¿no?, que en el matraz volumétrico tenían la marca de la Afore y que cuando disolvían se bajaba. Y me decían, ¿pero por qué pasa? Es normal, porque es un fenómeno interesante del cambio de la temperatura que comienza a cambiar el volumen. La molalidad no tiene esta característica porque como es masa, no depende directamente del volumen, de la temperatura, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio rápidamente. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 1. Tenemos que nos pide determinar la molalidad y molaridad de nitrato de bario son 75 gramos de nitrato de bario, ¿verdad? Y se disuelven en 37.4 gramos de agua. Muy bien, entonces aquí básicamente sería aplicar la definición, ¿no? Decíamos que molalidad, ¿sí?, es igual a los moles del soluto entre los kilogramos de disolvente. Sin embargo, pues yo no tengo los moles, ¿verdad? De modo que sería bueno buscarlos. Si yo no tengo los moles, hay que buscarlos. Pero tengo los gramos, ¿no? Tengo los gramos. Entonces decimos que si tenemos los gramos podemos tener los moles. X moles serían igual a los 75 gramos de nitrato de bario que tenemos aquí. Me equivoqué aquí. Y lo multiplicamos por el peso molecular. Ahora póngale pausa al video y calculen el peso molecular del nitrato de bario. ¿Ya le pusieron pausa? No veo que lo estén calculando. No lo voy a escribir hasta que lo calculen, ¿eh? ¿Cuál es? Aquí es cuando uno extraña las clases, ¿no? Porque por lo menos ahí como que
queriendo o no queriendo, le hacen ahí que están buscando la tabla periódica, ¿no? Y aquí uno se siente medio solo, con su soledad, hablándole a una computadora, ¿no? Bueno, tendríamos que el peso molecular de nitrato de bario, por aquí lo tengo anotado, es 261.2 gramos mol, ¿no? Espero que le hayan puesto pausa al video y por su propia iniciativa lo hayan calculado. De modo que si nosotros decimos que 261.2 gramos es un mol, se nos van a eliminar los gramos y nos quedan moles de nitrato de bario, ¿verdad? ¿Cuánto da? Por ahí me gustaría escuchar una voz que diga, da esto. Espero que les haya dado 0.2871. Vamos a dejarlo en 28.7 moles. Con los moles, nosotros ya podríamos aplicar nuestra fórmula, ¿verdad?, de molalidad y decir que la molalidad sería igual a los 0.287 moles entre los gramos que tenemos de, perdón, sí, los kilogramos que tenemos de disolvente, ¿no? Nos da que tenemos aquí hay un error mío, son 374 gramos de agua entre 0.374 gramos, ¿verdad? De modo que si dividimos esto, nos da 0.767 mol por kilogramo. Este es el resultado. La concentración molar de una solución de nitrato de bario en donde se disuelve 75 gramos en 374 gramos de agua sería 0.767 molal. Se dice molal. Así como molar, pero molal. ¿Ok? Ahora, para la concentración en molaridad, nuevamente utilizamos la definición, ¿no?, que es mol por litro. Yo tengo los moles del soluto, pero no tengo el volumen de la disolución. Aquí tendría que aplicar el concepto de la densidad, ¿no? Decir, voy a hacer un paréntesis por acá, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, si yo quiero obtener el volumen y tengo la masa y la densidad, diría que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. No me gustó cómo se desarrolló. Ahí está. Entonces tenemos volumen es igual a masa sobre densidad. De modo que si tenemos que es 0.374 y esto lo dividimos entre la densidad que es 1, ¿qué unidades son? Kilogramo litro. Y acá tendríamos kilogramo. Los kilogramos se nos van a eliminar y nos van a quedar litros. Con el paso de la muerte los litros terminan arriba en el numerador. Y tendríamos que el volumen sería igual a 0.374 litros. Ahora sí, ya tengo el volumen. Y para este caso, ¿qué creen? La molaridad es igual a la molaridad. Litros, mol. Por lo tanto, sería 0.767 molar. ¿Sí? En este caso, la molaridad es igual a la molaridad. Qué interesante, ¿no? Es muy, muy práctico. Aquí la ventaja es de que como la densidad es igual a 1, molaridad es igual a molaridad. Pero no siempre va a ocurrir. Va a haber ocasiones en donde la densidad no sea igual a 1. Por lo tanto, cambiar de concentración a concentración no siempre es la misma magnitud, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso en donde tenemos ácido clorhídrico comercial. Tenemos ácido clorhídrico comercial, de hecho lo venden en una garrafa. Es muy concentrado. Ustedes, como les dije en clase, recordarán que cuando tenemos una molaridad muy alta, es una concentración muy elevada. Y aquí tenemos una densidad del ácido clorhídrico 1.19 gramos por mililitro. Nos pide que calculemos el porcentaje en masa, peso sobre peso,
y la concentración molar. Entonces, primero vamos a hacer, aquí no importa cuál hagamos primero, vamos a hacer primero el inciso A y después vamos a hacer el inciso B. Muy bien, vamos por ahí. Bien, ahora tenemos este ejercicio, el 2, donde tenemos ese clorhídrico 11.8 molar. Tenemos el peso molecular de 36.46 gramos por mol y la densidad de 1.19. El inciso A nos pide que calculemos el porcentaje peso sobre peso, o la concentración en porcentaje peso sobre peso. Y vamos a escribir la ecuación para saber qué estamos buscando, ¿no? Diríamos que serían los gramos de soluto entre los gramos del solvente, vamos a dejar un sol, por 100. De modo que si nosotros estamos buscando algo, sería las dos cosas, ¿no? Porque no tengo ni gramos de soluto ni gramos de solución. Lo único que tengo yo es la molaridad. Recordando la definición de molaridad, decíamos que la molaridad era igual a mol por litro, o son sus unidades, ¿no? Número de moles entre volumen, que es igual a mol por litro. ¿Qué tal si aquí suponemos que tenemos un litro de solución? En un litro de solución yo voy a tener 11.8 moles. Ahora es independiente cuánto utilice de volumen, pero si yo supongo un litro, tendría que N es igual a 11.8 moles. De esa forma podría, con el peso molecular, calcular los gramos de HCl. Y con los gramos de ácido clorhídrico ya podemos obtener fácilmente el porcentaje en peso sobre peso de esta solución. Vamos a hacerlo. Tenemos que 11.8 moles es igual a su factor de conversión, ¿no? Que sería 36, aquí tenemos el peso molecular, 0.46 gramos, equivalen a un mol. De modo que los moles se me eliminan y nos quedan gramos de HCl. Y si hacemos esta operación rápido, vamos a ver, saquen sus calculadoras, 11.8 por 36.4, tendríamos bueno, aquí me faltó el 36.46, ¿verdad? Y nos da un valor de 430.22 gramos de HCl. Con los gramos de HCl yo ya puedo aplicando el concepto de porcentaje en peso, tenemos que el peso sobre peso sería igual a los gramos de soluto, que serían 430.22 gramos, sobre los gramos del solvente. Ahora, ¿cómo saco los gramos del solvente? Ya estamos a un paso. Tenemos la densidad y tenemos el volumen que supusimos para un volumen hipotético, que ese volumen va a tener tal concentración, ¿no? Entonces con eso, de nuevo, aplicamos el concepto de densidad, donde decimos que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, pero ahora estoy buscando la masa, ¿no? Entonces sería la masa es igual a la densidad por el volumen. De modo que la masa, en este caso la masa de la solución, sería el equivalente a la densidad, que es 1.19 gramos mililitro, pero yo tengo litros, ¿no? Sí, tengo litros, entonces la densidad pues sería kilogramo por litro. Igual puedo dejarlo en gramos. Vamos a hacer un juego de conversiones, vamos a analizarlo. Tendríamos que X gramos de solución serían igual
al litro que tengo un litro. Decimos que un litro equivale a 1000 mililitros. Y después decimos que la densidad, que es 1.19, un mililitro es 1.19 gramos. De esa forma, si analizamos nuestro análisis dimensional, se nos van los litros, se nos van los mililitros y nos quedan gramos. Si hacemos esa operación, tendríamos los gramos de la solución. Los gramos, son los gramos que pesa un litro de solución. 1000 por 1.19 tenemos 1190 gramos. Y con los 1190 gramos ya podemos ponerlo aquí, 1190 gramos. De modo que los gramos se nos van y nos quedan unidades porcentuales, ¿verdad? 430.22 entre 1190 por 100. Y tenemos que el porcentaje en peso sería igual a 36.1529%. Excelente. Llegamos al inciso A. Esa es la respuesta del inciso A. Para el inciso B, tenemos que nos piden calcular la molalidad. De modo que la molalidad, primero poniendo su definición, sería M minúscula, sería mol sobre kilogramo. Mol soluto, kilogramo solución. Muy bien. Y afortunadamente yo ya tengo todo, miren, lo voy a subrayar en verde. Tengo los gramos de la solución, básicamente estos son los kilogramos. Y por acá tengo los moles del soluto. Entonces eso que subrayé en verde lo vamos a poner aquí, ¿no? Mol de soluto, kilogramo de solución. Vamos a resolverlo. Es simplemente una sustitución. Entonces decíamos que eran 11.8 moles entre el último valor que pusimos ahí, 1190. En kilogramos, pues es entre 1000, ¿no? 1.19. 1.19 kilogramos. Entonces, la molalidad sería 11.8 entre 1.19. 9.91 59 molal o mol por kilogramo. Les estoy subrayando con azul, entonces con azul terminamos. Ahora revisen. Este valor es diferente a la molaridad. Aquí está la molaridad, 11.8 y acá tenemos 9.91. Recuerdan que les dije que cambiaba dependiendo de la densidad. Así es. Aquí en este caso vemos que la molaridad es diferente a la molalidad porque la densidad no es 1. La densidad de la solución es distinta, ¿no? Y también depende mucho de la naturaleza del disolvente y del soluto. En este caso tenemos soluto líquido. En el caso anterior teníamos soluto sólido. Por lo tanto, podemos implementar esa parte, ¿no? Que cuando tenemos una solución totalmente líquida, generalmente vemos como hay un cambio de la densidad. Aunque de igual forma cuando disolvemos un soluto sólido cambia la densidad de la solución. Así es. La parte de molalidad. Para esto sigue la parte de normalidad, ¿no? Hay que poner mucha atención. Normalidad es un concepto que debemos de digerir lentamente porque son varias partes químicas, ¿no? La normalidad se utiliza mucho en las valoraciones analíticas, en los ensayos de laboratorio, porque es una concentración que nos habla sobre otro tipo de medida química. Se denota con la N y nos dice que la normalidad de una disolución es el número de milequivalentes de soluto, hablando del soluto que esté disuelto en una solución, en este caso en un volumen específico de 1 mililitro, o el número de equivalentes contenidos en 1 litro, ¿no? Hay veces que el número de equivalentes contenidos en 1 litro se les dice gramo equivalente,
y mientras que el otro se les dice miliequivalente, ¿no? Esta unidad, el equivalente químico, nos habla de que es un tipo de medida de la capacidad reactiva de la molécula, ¿no? Al momento de que la molécula esté disuelta o dispersa en un medio disolvente, nos da un hincapié en qué tan reactiva es, qué tanta transferencia de electrones ocurre. Y por eso es importante utilizar este tipo de concentración a la hora de hacer este tipo de análisis reactivos, ¿verdad? Les voy a poner la fórmula, es similar a molaridad, la única diferencia es de que ahora tenemos número de equivalentes químicos por unidad litros de solución. La fórmula es esta, ¿no? N, que denota normalidad, es equivalentes entre litro. Muy, muy sencillo. Ahora el detalle es, ¿y de dónde sacamos los equivalentes, no? Bueno, no se asusten, los equivalentes los podemos obtener de varias formas. Primero, si tenemos la masa del soluto, nosotros hacemos un múltiplo, al igual que cuando cambiamos de masa a mol, pero el factor de conversión era el peso molecular. Ahora tenemos el peso equivalente, PEQ, así lo denoto, para utilizarlo como peso equivalente. Las unidades, en vez de ser gramos mol, como lo era con el peso molecular, ahora es gramos por equivalente. Si nosotros lo dividimos o lo multiplicamos dependiendo de lo que estemos buscando, hacemos el factor de conversión y el análisis dimensional, llevamos a obtener de masa de gramos equivalentes de soluto. De masa de soluto a equivalentes del soluto. Y después, si lo dividimos entre el volumen del solvente, obtendríamos la normalidad de la solución. Fácil, ¿no? El detalle siempre es identificar cómo puedo obtener el peso equivalente. ¿O qué es eso, no? Sigue siendo la cantidad de materia, cuando hablamos de peso molecular o masa molar, cantidad de materia en unidad de cantidad de sustancia, o moles, mol. Ahora tenemos cantidad de materia en unidad de equivalentes químicos. Los equivalentes químicos, regresando otra vez a las fórmulas, se puede obtener de la siguiente forma, ¿no? El peso equivalente sería igual al peso molecular dividido entre el estado de oxidación o la valencia de la molécula que estemos analizando en nuestro sistema reactivo o en nuestra solución, para lo que estamos haciendo en nuestro curso, ¿verdad? Recordarán que el grupo que le doy laboratorio recordará que cuando hicimos la práctica de concentraciones les mencionaba que generalmente era el estado de oxidación del catión. Ahora vamos a profundizar más eso y les voy a poner una serie de fórmulas que me gustaría que le pongan pausa cuando esté todo, las anoten porque las vamos a utilizar en lo que queda del curso, que sería esta, sí, esas dos, discúlpenme. Sí, peso equivalente, tienen las unidades de gramos por equivalente y la normalidad, sustituyendo ahora el peso equivalente, podríamos obtenerlo muy sencillo, entre gramos del soluto sobre peso equivalente por litro. Ok. Entonces, siempre la pregunta, ¿y cuál es el estado de oxidación que me marca la fórmula? ¿Qué fórmula? Esta, ¿no? ¿Cuál es? Siempre me dicen, maestro, ¿cómo sé yo el estado de oxidación? Bueno, pues va a depender de la especie química que tengamos. Voy a desglosar los tres que más usamos en la química inorgánica, que es el ácido, la base y la sal. Los tres analizamos en la segunda unidad cómo nombrarlos. Acuérdense, una sal es un metal y un no metal, así de sencillo. El ácido es cuando teníamos iones hidrógeno y la base cuando tenemos iones hidróxido, ¿verdad? Vamos a analizar cuál sería el estado de oxidación para cada uno de ellos. Tendríamos que para el número 1, que es el ácido, sería el número máximo de iones hidrógeno presentes en la solución. Ahora, algunos ejemplos sería el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y el ácido acético. ¿Cuál sería el estado de oxidación de cada uno de ellos? Sería importante notar, ¿no? Iones hidrógeno, voy a cambiar aquí a una plumita. Aquí sería igual a 1. Aquí, ¿por qué 1? Porque tendríamos que ver que nada más tendríamos un ion hidrógeno disuelto o presente en la solución, ¿no? Acá tenemos algo distinto, porque el ácido sulfúrico tiene 2. Entonces el ácido sulfúrico nos marcaría un estado de oxidación de 2, mientras que el ácido fosfórico marcaría un estado de oxidación de 3
Y el ácido acético, ¿cuál es? El ácido acético no es este, por cierto. Sería este. Este es el ion hidrógeno que se ioniza. Por lo tanto, tendría un estado de oxidación de 1. Sencillo, ¿no? Entonces, generalmente para los ácidos es la cantidad de hidrógenos que tenemos presentes acá, ¿no? Para las bases, si es este número sería equivalente a este, ¿no? Este. Si quisiéramos calcular el peso equivalente, tendríamos, por ejemplo, del ácido fosfórico, o sea, el peso molecular del ácido fosfórico entre el numerito que les puse ahí, que es H3, tendría 3 iones de hidrógeno, por lo tanto, aquí iría 3, ¿no? Seguimos. Sí, aquí es el 3, ¿no? Para las bases, tendríamos que es el número máximo de iones hidróxido presentes en la solución. Pongo algunos ejemplos de las bases. Tendríamos el hidróxido de sodio. Para este caso, pues es 1. Este es el ion hidróxido. Tendríamos 1. Acá tenemos 2. Por lo tanto, sería estado de oxidación 2. Acá tenemos 2. Por lo tanto, sería estado de oxidación 2. Y acá tenemos 3. Por lo tanto, sería estado de oxidación 3. Va a haber algunos casos en donde sea muy evidente, como en las bases, cómo calcular el peso equivalente. Aquí sería el peso molecular idéntico al peso equivalente, porque nada más tiene 1. Y es como dividir un número entre 1, pues es el mismo número, ¿no? Entonces no habría problema. Para las sales, sería el número máximo de electrones perdidos o ganados para formar una sal, enlace iónico, ¿no? Entonces, en este caso, aquí es un poco interesante porque tendríamos que analizar más que otra cosa cuántos electrones se pierden o se ganan al momento de hacer el enlace iónico. Todo esto son sales, forman enlaces iónicos. Aquí, por ejemplo, esta es una sal con... Estos son enlaces covalentes entre el azufre y el oxígeno, pero acá es un enlace iónico. Y aquí tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Aquí es fácil porque sabemos que los dos trabajan con menos 1 y más 1, por lo tanto hay un intercambio de un electrón, ¿no? Acá el cloruro de calcio, este es 1, por cierto. El cloruro de calcio tendríamos que hablar de cuántos, el menos 1, pero trabaja con 2, porque hay 2, entonces aquí sería 2 menos. Y aquí sería 2 más, ¿no? Ahí. No soy muy bueno dibujando con esto, pero sería 2. Acá el sulfato de calcio no es 4, ¿no? Y acá tenemos algo, pero tendríamos que ver cuántos son los electrones perdidos o ganados. Con 4 trabaja el ion sulfato, trabaja con 2. Y también acá trabaja con 2, porque es el mismo, tenemos calcio. Por lo tanto, hay 2 electrones que se pierden o se ganan. Y el estado de oxidación o la valencia sería 2 para el sulfato de calcio. Para el cloruro de aluminio, aquí tenemos que el cloro trabaja con menos 3, perdón, menos 1, y hay 3 menos. Y el aluminio trabaja con 3 más. Por lo tanto, hay 3 electrones que se pierden y se ganan. Serían 3 acá. Y el fosfato trisódico, que es un tipo de sal o una mezcla de sales, ahí hay varios tipos de fosfatos trisódicos. Aquí sería la ventaja, sería el fosfato trabaja con 3 menos, el sodio trabaja con 1, pero hay 3 sodios, entonces sería 3 más. De esta forma tenemos 3. Entonces aquí hay que ver un poco las cargas de cada uno de los elementos para poder entender el balance de cargas. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. El ejercicio 3, si tenemos 0.2 gramos de hidróxido de calcio y esto se disuelve en 100 mililitros de agua, nos pide que encontremos 4 tipos de concentraciones. Vamos a buscarlas. Bien, este sería el ejercicio 3, en donde tenemos 0.2 gramos de hidróxido de calcio en 100 mililitros de solución. El primer inciso nos pide calcular la concentración en peso-volumen. Aquí les pongo la fórmula, aquí está indicada. Gramos de soluto entre mililitros de disolvente por 100. Ahora, esta es directa, ¿no? Es muy sencillo.
Simplemente ponemos 0.2 los gramos que tenemos de soluto de hidróxido de calcio entre los 100 mililitros de agua por 100 y nos da la concentración de peso sobre volumen, ¿no? Que básicamente si hacen el cálculo es dividir 100 por 100, se van los 100 y nos queda 0.2%. Muy sencillo, muy sencillo. Ahora el siguiente inciso que nos da es calcular en partes por millón, recordando que las unidades de partes por millón podemos utilizarlo como miligramos por litro. Entonces, en este caso no tenemos miligramos, ¿verdad? Tenemos gramos, hay que hacer una pequeña conversión, vamos a obtener miligramos. Decimos que tenemos 0.2 gramos y 1 gramo es igual a 1000 miligramos, ¿no? Entonces, los miligramos, me equivoqué aquí, los miligramos serían igual a, si hacen la multiplicación, serían 200 miligramos. Muy bien, entonces vamos a dividir acá, qué fea línea. Entonces las partes por millón serían igual a los 200 miligramos y creo que no ocupo hacer la conversión de mililitros a litros, pero pues tenemos 0.1, ¿verdad? 0.1 litros. Entonces también este es directo y nos da, es como multiplicar por 10, nos da 2000 miligramos por cada litro. Excelente. Ahora ya tenemos también el inciso B. El inciso C nos pide calcular la molaridad, las unidades mol por litro, muy sencillo. Entonces tendríamos que primeramente calcular los moles, ¿no? No tenemos moles, tenemos gramos. Entonces vamos a calcular los moles, decimos que los moles serían igual a los gramos que tenemos de hidróxido de calcio, multiplican a su peso molecular. Les doy un momento para que lo calculen. ¿Ya lo calcularon? Póngale pausa. Ok, entonces vamos a utilizar el peso molecular del hidróxido de calcio, que es 1 mol. Estos son gramos, por cierto, ¿no? Equivalen a 74.09 gramos. Y los moles serían igual, si hacen esa operación, a 2.69 por 10 a la menos 3 moles. Un número muy pequeño, en 0.2 moles hay muy poca cantidad de sustancia, por lo tanto no está de más, que no se nos haga raro ver este número, ¿verdad? 2.69 por 10 a la menos 3 mol entre el mismo volumen que utilizamos, porque no hemos cambiado el volumen, que es 0.1 litros. Entonces la molaridad nos daría, si hacen el cálculo, 0.0269 mol litro. Excelente. Ya nomás nos falta el inciso D. El inciso D nos marca que ahora calculemos la concentración en normalidad. Y recordando que la definición es equivalentes por litro. Entonces, aquí ya tenemos el peso molecular. Podríamos aplicar la fórmula, ¿no?, de peso equivalente, gramos entre peso equivalente litro, pero podemos buscar también el número de equivalentes y sustituirlo directo, ¿no? Primeramente es obtener el peso equivalente. Entonces el peso equivalente dijimos que era la concentración, perdón, el peso molecular entre el estado de oxidación o la valencia. Si recordamos qué molécula tenemos, y aquí la voy a poner en rojo, tenemos hidróxido de calcio, ¿no? De hecho, en unas diapositivas atrás en el video les dije que era este número, ¿no?, porque nos habla de los iones hidróxidos presentes en la solución. De modo que vamos a tener una valencia de 2. Entonces el peso equivalente sería
74.09 sobre 2. Y eso va a ser igual, si hacemos la operación rápidamente, a 37.04 gramos por equivalente. Ahora bien, podrían ustedes utilizar la fórmula que les puse, que era normalidad, va a ser igual a gramos sobre peso equivalente por litros, ¿no? Podemos utilizarla para no irnos a hacer cambios de unidades, etc. Esto es directo, ya tenemos todos los valores. Tenemos 0.2 gramos, tenemos el peso equivalente, que sería 37.04. Voy a borrar esto porque no me va a caber. 0.2 gramos dividen entre 37.04 gramos por equivalente y que multiplican a 0.1 litros, que son los litros que tenemos de disolución. Las unidades que nos deben de quedar es equivalentes por litro, ¿no? Entonces, aquí se me van a morir los gramos, se eliminan, y me va a quedar abajo litros sobre equivalente, pero por el paso de la muerte, porque están abajo, cuando terminemos de hacer las operaciones, se me van a voltear las unidades y me van a quedar equivalentes por litro. Por lo tanto, va a estar bien. Entonces, hacemos la operación aritmética. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.0539 equivalentes por litro. Y ahí concluimos. Como podemos ver, si comparamos la normalidad con la molaridad, vemos que hay un factor de 2. Veamos aquí 0.0269. Esa es la molaridad, ¿no? Mol litro. Y la normalidad simplemente es la molaridad por 2. Hay veces que nos podemos evitar todo el cálculo, pero sería conveniente que ustedes no busquen recortar camino, ¿no? Simplemente calcúlenlo, porque hay casos en donde sería dividir entre 2, hay veces que es multiplicar por 2. Entonces, no nos confundamos, pero aquí vemos claramente que el factor importante es el número de equivalentes químicos, que nos hace que el cambio entre una unidad y otra, perdón, una concentración y otra. Muy sencillo. Aquí lo interesante es jugar con las concentraciones, con los datos que tenemos. Como vemos, podemos presentar una cantidad de soluto en disolventes de muchas formas. De eso va a consistir las siguientes tareas que vamos a estar realizando esta semana. Ahora, el último para esta clase virtual sería que describamos la preparación de una solución de 5 litros de carbonato de sodio 0.10 normal. Aquí tenemos el peso molecular a partir de un estándar sólido. Simplemente tenemos el recipiente con el soluto, lo vamos a disolver en un matraz volumétrico de 5, un recipiente de 5 litros, y vamos a hacer esa solución, ¿no? Vamos a describir cómo la tenemos que preparar y debemos de asumir que la reacción tiene este mecanismo de reacción cuando se disuelve en agua, ¿no? Que un ion carbonato que interactúa con dos iones hidrógeno forman agua y dióxido de carbono. ¿Okay? Aquí la reacción es importante para denotar cómo va a ser el estado de oxidación o la valencia de esta molécula, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Bien, nada más una aclaración. En la diapositiva tuve un error ahí, era 3, no 2, el ion carbonato. Y la reacción que nos proponen únicamente es para identificar el estado de oxidación. Aquí tenemos que trabaja con 2 menos, pues va a ser más 1, pero 2 veces 2 más. Y estos son compuestos que no tienen carga iónica. De modo que ya vemos que hay una transferencia o una ganancia y pérdida de 2 electrones.
Por lo tanto, tenemos el estado de oxidación. Rápidamente podemos calcular de esa forma el peso equivalente. Bueno, antes de calcular el peso equivalente, sería bueno poner nuestra definición de normalidad siempre, equivalentes por litro. Pero en este caso, nosotros ya tenemos la concentración, ¿no? Nosotros tenemos aquí la concentración y tenemos el volumen. Nos pide que escribamos preparar, ¿no? En otras palabras, ¿cuántos gramos debo de disolver en 5 litros de solución para tener una solución de carbonato de sodio a esa concentración? Bien, y de esa manera puedo hacer una ruta hipotética en mi mente de cómo voy a llegar a la solución. De antemano yo sé que del equivalente es un tipo de cantidad de materia y de los equivalentes yo puedo sacar gramos, ¿no? Y si usamos la otra fórmula que es un poco más explicada, nos dice que los gramos sobre el peso equivalente por litros, nosotros podemos despejar de esta fórmula los gramos, ¿no? Y al despejar los gramos, obtendríamos que los gramos van a ser igual a la normalidad que multiplica el peso equivalente que multiplica al volumen en litros. ¿Ok? Ya sabemos que lo que tenemos que calcular entonces sería los gramos y lo demás ya lo tenemos, únicamente es identificar las reacciones para identificar el estado de oxidación como bien mencionado ahorita y calcular el peso equivalente, ¿no? Entonces el peso equivalente sería 105.94 entre 2. ¿Por qué 2? Pues lo que les acabo de mencionar, ¿no? Hay un intercambio de 2 electrones. Entonces 105 entre 2 nos da un valor de 52.995 gramos por equivalente. Y con este resultado del peso equivalente yo ya puedo implementarlo en mi ecuación general para obtener la solución del ejercicio. Que sería, los gramos van a ser igual, tenemos una solución o queremos prepararla 0.1 normal. Vamos a poner unidades para ver cómo nos quedan las unidades al final del ejercicio. Sería gramos por sería equivalentes por litro. Después el peso equivalente que es 52.995. Ahora sí, gramos por equivalente. Y los 5 litros que tenemos de solución. Así podremos apreciar que los equivalentes con los equivalentes se los eliminan, los litros con los litros se van y nos quedan gramos. Realizamos la operación y nos da un valor de 26.4975 gramos de carbonato de sodio. Muy sencillo, la verdad. Entonces podemos ver que si en el ejercicio nos dan una ecuación química, generalmente es para identificar el estado de oxidación. Y de ese modo vemos que también la normalidad es, bueno, nos falta describir, ¿verdad? De la descripción sería, se deben disolver 26.49 gramos de carbonato en un recipiente que contenga 5 litros de agua. Y esa es la descripción de cómo preparar una solución. Esténse atentos. Les sugiero que hagan las actividades que tenemos pendientes. Y también, si tienen dudas, está el foro de dudas muchachos. Utilícenlo, pregunten. Recuerden que yo estaré checando el Blackboard de 1 a 2 veces por día, en la mañana y en la noche. Así que pues, les invito que pregunten. Tienen toda la semana para trabajar los ejercicios que están en las actividades correspondientes. Son varios, van a llevar su tiempo y lleven su dedicación. Piénsenlo bien. No quiero bajarles puntos por nada, ¿no? Pues hay que estudiar esa parte y nos estamos viendo.